Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradecemos a Nodos por este espacio de interacción y de conexión y a cada uno de ustedes por asistir a esta presentación. Queremos compartirles avances de investigación a la luz de una revisión sistemática de literatura. Ya estamos compartiendo aquí la presentación. El título es Revisión sistemática sobre el ocio como ámbito de desarrollo humano en Brasil y Colombia por Aurora Madariaga Ortúzar y Luz Ángela Ardila Gutiérrez. Esta investigación o esta revisión sistemática hace parte de una investigación más amplia de imaginarios de ocio y desarrollo humano para profesores de educación superior en Brasil y Colombia. Las ideas básicas que quisiéramos compartir es que en sociedades como las actuales, nuestras, se está centrado en el trabajo como un valor preponderante en la vida del ser humano. Y en ese sentido resulta contradictorio cuestionar significados que han sido establecidos para legitimar el trabajo como un valor rotundo y fundamental. El concepto en este contexto de ocio se ha enlazado desde siempre con el mundo del trabajo e incluso se ha llegado a considerar como una amenaza para el desarrollo de las sociedades en donde prevalece ese principio de tiempo y dinero. En este sentido, consideramos muy en consonancia con el propósito de este nodo que está, según el autor, nos invitaba a analizar, investigar, buscar soluciones y propuestas a estas situaciones que amenazan la calidad de vida de las personas y el futuro mismo de nuestra forma de entender la realidad. Desde esta mirada general, vamos a presentar algunas consideraciones preliminares, el objetivo, el método que utilizamos para esta investigación, los resultados y las conclusiones. Las consideraciones preliminares se basan en una mirada sobre lo que es el ocio y el desarrollo humano, que son campos de la vida cuyas nociones se transforman, circulan e influencian por la dinámica de las esferas económicas, políticas, sociales, del contexto en el que se manifiestan. Vemos cómo hay significados de alguna manera institucionalizados sobre el ocio desde la Organización Mundial de la Salud en 1994 y en 2020. La primera hacía una marcada referencia al ocio como un área específica de la experiencia humana que conllevaba beneficios como la libertad, la elección, la creatividad, satisfacción, disfrute, placer y una mayor felicidad. Mientras que en la actualización de la Carta recientemente en abril de 2020 se habla de un ocio que comprende el tiempo libre y que está relacionado con los actividades fuera de los compromisos remunerados o no remunerados, bueno, y como actividades que se desarrollan por el ser humano. También hay una visión institucionalizada del desarrollo desde las Naciones Unidas que dice que el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades que generan una vida prolongada, saludable, educación y acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. En este sentido, desde estas concepciones globales, aparecen también algunas concepciones teóricas. Desde 1962 hasta 2001, diferentes autores han conceptualizado sobre lo que es el ocio. Pieper habla de una experiencia de libertad, de gracia, de una facultad creadora. Se ha hablado incluso en los últimos años de un ocio humanista con la capacidad de generar sentido y encuentros creativos y que tiene un potencial sobre la especie humana en las artes y la evolución de las ciencias. Algunas consideraciones desde el ámbito latinoamericano con autores que nos dicen que se asocia más bien a un tiempo vacío de no hacer nada, vinculado a la pereza o la holgazanería. O Salazar, que nos hace referencia y nos recuerda cómo el ocio es visto como la madre de todos los vicios en ese escenario coloquial en el que se habla del ocio. Lema en Uruguay nos habla de cómo se ha trascendido una influencia anglosajona en nuestro contexto y pues que se ha utilizado más en nuestros escenarios latinoamericanos el concepto de tiempo libre y recreación más que ocio, porque el ocio tiene una connotación negativa.
Desde esta mirada global y teórica, nuestro objetivo es identificar las comprensiones sobre el ocio y las relaciones que se plantean entre ocio y desarrollo humano en investigaciones de Brasil y Colombia. El método que utilizamos, como dijimos, es una investigación de revisión sistemática, de análisis de investigaciones que incluyen estos criterios. La búsqueda se hizo en bases de datos, dos, de ANET y EBSCO, y básicamente se analizaron investigaciones de Brasil y de Colombia. Este es otro elemento importante para tener en cuenta, el marco teórico, el fundamento del enfoque de ámbitos y dimensiones de ocio desde San Salvador y Cuenta, que nos hablan de 4 ámbitos: cultura, turismo, deporte y recreación. La cultura, entendida como un elemento humano que se transforma y va cambiando según el tiempo, los grupos sociales. El turismo, entendido desde esa mirada muy económica hoy en día, pero que se ha venido también transformando y transitando hacia nuevos significados. El deporte, también importante para nuestras sociedades hoy en día, que reconoce pues como dos escenarios, como practicante y como espectador, y muy importante para nuestras sociedades de inicios del siglo XXI. Y la recreación, como actividades individuales o colectivas que se dan en espacios abiertos y cerrados. Las dimensiones son comprensiones de las actividades prototípicas que generan ciertos procesos personales y sociales que se enmarcan en estos ámbitos. Las dimensiones del ocio, según estos autores, son 12, pero pueden ser ubicadas más, algunas positivas, algunas negativas. De pronto hacer énfasis en la consuntiva, que es una de las más comunes en las investigaciones, que tiene que ver con el consumo, cómo el ocio se convierte en un escenario de consumo. Preventiva, terapéutica, alienante, nociva, ausente, son, digamos que, denominaciones de dimensiones que nos permitieron analizar cada una de estas investigaciones y llegar a ciertas conclusiones sobre las comprensiones del ocio y su relación con el desarrollo humano. Se incluyeron un total de 37 artículos localizados en 23 revistas. Vemos aquí en esta gráfica cuántos artículos por año. Hay que hacer referencia nuevamente a que son investigaciones empíricas. Se encuentran bastantes investigaciones reflexivas sobre el fenómeno. Sin embargo, estas fueron las empíricas en Brasil y Colombia, en estas dos bases de datos: 24, 65% de Brasil, y 13, 35% de Colombia. El propósito no es comparar, solamente tener como una visión de estos dos países, cómo se analiza y se entiende el ocio. En los diferentes ámbitos, aquí vemos cómo se categorizaron estas 37 investigaciones, encontrando que el que mayor número tuvo fue turismo y el que menor número tuvo fue deporte. Los resultados también se encuentran frente a las dimensiones, como el número de investigaciones se asocian a las dimensiones. Frente a los ámbitos, si bien algunas investigaciones podían responder a dos, se analizó solamente el que mayor prevalencia tenía. La investigación se ubicó si fuera turismo, cultura, recreación o deporte, y las dimensiones sí pudo, como lo vemos aquí, encontrarse en diferentes, asociadas a diferentes. Las comprensiones del ocio desde el ámbito del turismo las vemos aquí. Algunos autores lo encuentran como momentos privilegiados de conexión, actividades placenteras. El ocio desde el turismo se relaciona con la imagen afectiva que tenemos los seres humanos hacia los lugares y prácticas neoliberales de intervención. Digamos que es un asunto, un factor negativo que se encontró en este tipo de prácticas de turismo voluntario, en el que unas personas se encuentran o acompañan a ciertas comunidades y intervienen en sus procesos económicos, sociales e incluso políticos. Encontramos resultados del desarrollo humano, el aporte que hace el ocio del desarrollo humano desde el turismo, bastantes resultados: autoestima, la identidad y la libertad, el bienestar del ciudadano actual, genera y desarrolla mecanismos de decisión y relaciones humanas, genera procesos de solidaridad y ayuda a comunidades,
pero también se encuentran algunos resultados negativos, por ejemplo, cuando se entiende el ocio y el turismo solamente desde lo económico, por ejemplo, se han generado ciertas prácticas de turismo como la prostitución infantil y adulta. Desde el ocio en el ámbito de la cultura, también los significados son diversos, componente específico de la vida social y es una necesidad humana, es un espacio terapéutico de cohesión y conflicto familiar, se generan al no tener, digamos que los recursos para suplir algunas actividades en nuestras sociedades que se centran en el dinero, por ejemplo, al no tener tiempo libre y dinero para ciertas actividades en la familia. El ocio puede ser o una fuente de cohesión o una fuente de conflicto familiar cuando no se tiene en estos recursos a la mano. Y también ha sido analizado como un rostro de la cultura. Los resultados del ocio como desarrollo humano en el ámbito de la cultura también los vemos aquí, contribuye a una mejor adaptación a los entornos, proporciona un panorama político, social y cultural y ayuda a desarrollar habilidades sociales y también un rasgo característico de la cultura que se ve en las investigaciones es la tecnología como un factor de ocio. Y cómo esta puede ser positiva porque desarrolla, por ejemplo, estas posibilidades de autoexpresión y realización, pero también genera un cierto tipo de ocio individualizado cuando las personas se alejan de sus grupos sociales. Las comprensiones del ocio en el ámbito de la recreación también son variadas. Aquí vemos tiempo libre, herramienta para sublimar conductas sociales en entornos familiares. Es un medio o herramienta pedagógica y una práctica social. También los resultados son variados, generador de transformaciones comportamentales, procesos educativos y momentos de interacción con otros. Como vimos, recreación es un concepto más asociado a nuestras culturas latinoamericanas, sin embargo, pues está muy relacionado con esas formas de control de las personas por fuera del trabajo después de la industrialización, cuando las personas tuvieron más tiempo libre, pues se generaron estas prácticas de recreación que les permitían como organizar mejor sus tiempos. Y las comprensiones del ocio desde el deporte se entiende como una actividad física, pero no se reduce a ella. Deben ser prácticas voluntarias como todas las anteriores. Y cuáles son los aportes del desarrollo humano desde el deporte. Es un factor que humaniza, eleva la autoestima, previene enfermedades y permite comprender y vivir los derechos en un proceso de concientización. En conclusión, los términos responden a procesos culturales, sociales, históricos. Es el caso del ocio y el desarrollo humano. El ocio es un fenómeno multidimensional de la cultura que no se debe reducir a prejuicios históricos, sino que hay que reconocer su origen. Los resultados evidencian que las prácticas y las experiencias de ocio tienen un valor muy importante socialmente y se identifica su función fundamental para la vida humana en diferentes escenarios. También es necesario reconocer en esos múltiples significados también múltiples beneficios y también múltiples perjuicios. Es importante reconocerlos, trabajarlos, analizarlos y darles el nivel social que merecen. El ocio entonces ofrece mucho más aquello que hoy en día las grandes industrias han intentado vender. De alguna manera se entiende el ocio más bien como un escenario de consumo más que desarrollo humano, y es también la invitación de esta investigación. Consideramos que es un aspecto de interés para todos los seres humanos. Agradecemos este espacio y los invitamos a pensar en el ocio como un ámbito de desarrollo humano y a reconocer esos beneficios que el ocio aporta en nuestras vidas actualmente. Agradecemos a todos, a cada uno de ustedes. Feliz día, feliz tarde, feliz noche.